Aquest any hem organitzat una de les novetats, la trobada de forjadors, que hi ha la novetat del Premi de Forja, i aquí a la Fàbrica Vella hem exposat les obres que hem rebut, i aquí, bé, hi ha els forjadors que han participat en aquesta trobada. Estem molt contents perquè ha vingut gent de tota Espanya, del sud de França, molta gent de Catalunya. Per tant, l'ofici de la forja creiem que encara està viu, si més no això demostren els ferrers i els mestres que avui els dirigeixen. Construiran una obra que és un arbre, que té diferents branques treballades per aquests grups de forjadors, i demà al matí l'alçaran, que serà una peça que quedarà a la façana d'aquest costat de la Fàbrica Vella, que és un local que hem rehabilitat per donar un sociocultural. I esperem que us agradi molt i que veieu com treballen els forjadors en directe i que sigui un ofici d'aquests que ha passat de pares a fills i que els pobles encara mantenim. ¿Qué hacemos final? Va. No, vos. No. Voy a explicar un poco el equipamiento básico que hay que llevar a la hora de utilizar y trabajar en fragua, que sería en principio un peto protector para proteger la ropa interior, que no se queme, sería un peto de cuero, unos guantes también de cuero, poder ser gruesos para que no quemarte las manos. Importante también sería en este caso las gafas para proteger los ojos. De la fragua saltan chispas que a veces en un ojo te puede hacer una gran avería y crearte grandes problemas. El gorro sería opcional, también para proteger un poco la cabellera. Sí, está bien, sale mucha carbonilla y al final se acumula por cuello y demás. Y sobre todo peto, que siempre hay algún hierro que te acercas o te puede proteger de algún quemazo importante. Y esto sería lo básico, sí que se podría complementar con tapones para oídos cuando hay maquinaria con mucho ruido. Bien, esto sería básicamente lo principal. Tira para ti, pero tienes que... Tira para ti, pero tienes que... Bueno, tenemos una miqueta més Pues yo estoy en una escuela de arte dando clases en un ciclo de escultura
Y aunque se extraña todo el mundo de "ay, forja con una mujer", pues la gran mayoría de matrícula allá, y creo que en todos los sitios en escultura son mujeres. Conocí a través de la asociación del Consejo del Hierro de Afonsagrada, donde más me ha aportado y más enriquecedor, ¿no? Los encuentros, gente, técnicas, no sé, y una motivación muy importante. Yo, digamos, aprendí lo que es la forja haciendo escultura, un grado superior en escultura, y bueno, pues ahí aprendí la mayoría de las técnicas que sé ahora, y pues sobre todo fue una labor de motivación sobre este tipo de trabajo. Ahora mismo trabajo y vivo en el norte de Huesca, en Jaca, y es allí donde tengo el taller. La verdad es que la zona es una zona de herreros. Antes había pequeñas fraguas y tal, pero actualmente prácticamente no quedan herreros en la zona que sigan trabajando. Y entonces, digamos que mi pasión por la forja y añadida a la motivación de recuperar este oficio, ¿no?, en la zona, pues ha hecho que me asiente en la zona como herrera y tenga ganas de seguir trabajando en esto. Para vivir de la forja hoy en día, se puede vivir, pero con dificultades. Parece que cuesta el valorar este tipo de trabajos, ¿no? El tema de la artesanía, artes aplicadas, pues parece que no están lo suficientemente valoradas, ¿no? Hay personas que te encargan trabajos, que siguen encargando trabajos a artesanos como nosotros, a forjadores, herreros como nosotros, ¿no? Pero vamos, es difícil la competencia, porque es muy difícil competir contra las grandes empresas del metal, ¿no? Pero vamos, yo estoy motivada, creo que es posible seguir viviendo la forja. Digamos que esto nos sirve a la gente joven que estamos intentando recuperar estos oficios, a aprender esas técnicas y a que los maestros nos enseñen, ¿no? Entonces sería necesaria la motivación de este tipo de actividades, ¿no? Invento mío.